que avanzar el reloj todo de manera que no corten. Pero cuando yo Ok. entro, de la programación es directa y debe de ser el tiempo exacto, pero aquí están grabando porque están haciendo los DVDs de los videos. Claro. Entonces, no pueden cortar el video, tienen que salir los comerciales al aire y yo salgo, entonces se graba eso porque la gente pide los videos, entonces se les manda. Listo, entonces demos inicio, pastor, con el programa de esta mañana y esperamos que los hermanos se vayan uniendo ahí de camino. Claro, claro. Tiempo. Vamos a hacer una oración para iniciar y vamos a hacer la lectura de Éxodo 23, del 20 al 25. Exacto. Ok. Inicio al tema, correcto, porque la hermana María. Rolandito, Rolandito, Claro, dime. ¿puedes repetir? Vamos a iniciar con una oración. No tenemos a la hermana. Éxodo 23, del 20 al 25. Del 20. Seguidamente, inmediatamente con el tema que el pastor tiene para... Exacto. Para los que nos escuchan, lo que dice Rolando es Éxodo 23, el versículo 20 al 25. Correcto. Vamos a tener la oración para iniciar y vamos a hacer la lectura de Éxodo 23. Vamos a inclinar el rostro y vamos a tener una palabra de oración, hermano. Padre eterno, gracias, Señor, una vez más por la salud, por la vida. Santo, Señor, que nos das para reunirnos, alabarte, Señor. Queremos pedirte que todo lo que hemos de hacer a través de este medio, a través del mundo entero, Señor, tu pueblo, pueda llegar a ti, Señor, como una ofrenda que te damos, y pueda llegar con olor grato, Señor. Limpia nuestras manos, nuestras vidas, nuestro corazón, y que podamos estar dispuestos, Señor, a escuchar tu palabra. Bendice al pastor, los hermanos que no se han conectado aún. Sé con ellos, Señor, sé con tu pueblo, aquellos enfermos que hay, Señor, en el campamento, que tú puedas, con tu mano divina, Señor, si es tu santa voluntad. Gracias porque a pesar de la distancia, a pesar de las situaciones, Señor, tú has destinado, Padre, a unirnos a través de este medio. Gracias, Señor, en el nombre y por los méritos de Cristo. Amén. Amén. La lectura bíblica, como dijimos, la encontramos en el libro de Éxodo, el capítulo número 23 y los versículos del 20 al 25. Éxodo 23, 20 al 25 dice así: He aquí yo envío el ángel delante de ti para que te guarde en el camino y te introduzca en el lugar que yo he preparado. Guárdate delante de él y oye su voz. No le seas rebelde, porque él no perdonará vuestra rebelión, porque mi nombre está en él. Pero si en verdad oyeres su voz e hicieres todo lo que yo le dijere, seré enemigo a tus enemigos y afligiré a los que te afligen. Porque mi ángel irá delante de ti y te introducirá al amorreo y al eteo y al fereceo y al cananeo y al heveo y al jebuseo, a los cuales yo destruiré. No te inclinarás a sus dioses ni los servirás, ni harás como ellos hacen antes los destruirás del todo y quebrarás enteramente sus estatuas. Mas a Jehová vuestro Dios serviréis y él bendecirá todas tus aguas. Y yo quitaré toda enfermedad de medio de ti. Amén. Amén. Y bueno, si no tenemos por allá un canto de apertura o a capela o empezamos ya, entonces podemos empezar con el tema, o si tienen por ahí ustedes un canto, lo podemos iniciar en ese momento o nos vamos ya así al tema, como ustedes lo vean. Yo creo que nos vamos mejor al tema, pastor, porque ahorita no tenemos a Anita, que es la que nos ayuda con el canto. Ok, muy bien.
con el tema, vamos directo. Muy bien, muy bien. Entonces, el tema que vamos a estudiar hoy viene en el libro de Lucas capítulo 4. Y allí vamos a ver en el libro de Lucas capítulo 4, vamos a ver el inicio de la obra del Señor Jesús, el trabajo de Jesús y lo que Él verdaderamente enfrentó y encaró para redimir al pecado, al pecador, al caído, al ser humano. Nos dice aquí en su palabra, en el versículo 2 de Lucas 4, dice, por 40 días y era tentado por el diablo y no comió nada en aquellos días pasados, los cuales luego tuvo hambre. ¿Qué tuvo el Señor? Tuvo hambre. Quiere decir que el Señor padecía y sentía lo mismo que un ser humano siente en la tierra, ¿no es así? Después de ese tiempo, Moisés hizo lo mismo. Antes de ir con Jehová, tuvo 40 días, 40 noches sin comer y sin beber nada. Entonces, no es algo que no se ha manifestado o que no ha tomado lugar anteriormente. Ha habido esas manifestaciones de estos fenómenos o de estas circunstancias podemos decir, que son ayunos en cuanto a Moisés y en cuanto a Jesús. Son los únicos que están registrados en la Biblia donde hablan sobre ese tiempo que se ayunó. Ahora bien, pero vemos la conexión donde Moisés tenía que encarar y tenía que estar frente a Dios, como humano frente a Dios. Fíjese, vamos a ver la cosa, el paralelo de las cosas. Moisés era un ser humano y para estar con Dios se le pidió que estuviera 40 días y 40 noches sin comer y sin beber nada. Jesús, al venir a esta tierra para empezar su inicio de su evangelio, tenía también que pasar 40 días en 40 días como hijo de Dios en esta tierra, como ser humano, iniciar la obra de la restauración del ser humano caído. Vemos allá Dios apeló que un ser humano viniese a él, pasar 40 días, 40 noches para que Dios estuviera frente a él, tuviera el privilegio de estar frente a él, purificarlo, limpiarlo y quitarle todo lo que él traía como ser humano, que se perdiera su fuerza como ser humano, su capacidad como ser humano y sentirse de él para que de esa forma fuera restaurado, fuera con energía de Dios, para la presencia de Dios y que dependería únicamente del poder divino de Dios. Entonces, Dios le dio le dio las tablas a él de los mandamientos. Y Dios estableció todo con Moisés. De esta manera, Jesús iniciaría el confrontamiento con Satanás en esta tierra como ser humano. ¿Para qué? Para redimir al pecador y establecer el plan de redención para la humanidad. Pero tenía que hacer él como ser humano venir a este mundo. Entonces, el tema que vamos a tener ahora de este se llama la tentación de Jesús, lo que él pasó y lo que nosotros como seres humanos obviamente podemos pasar también de la misma manera. Entonces, es esa forma, la actitud, el comportamiento, la entrega, la concentración y la disciplina es lo que va a reflejar los resultados de cada ser humano en cosas espirituales. Esa es la parte que es muy importante. Entonces, vemos acá entonces que en el versículo 3 dice aquí, y entonces el diablo le dijo, si eres el Hijo de Dios, di a esta piedra que se convierta en pan. Ahora, la pregunta es la siguiente, ¿por qué el diablo le está diciendo a Satanás, si eres tú el Hijo de Dios, entonces convierte de estas piedras que se hagan pan, para que comas? Satanás se hizo él de una forma que aparentaba ser un ángel del cielo. Y vino acá a enfrentar a Jesús pretendiendo que era un ángel del cielo que venía
a animar, a motivar y apoyar y asistir a Jesús. Pero si vemos en la trayectoria de Jesús, en su vida, los milagros que hizo él, todos esos fuertes manifestaciones de restauración de seres humanos, paralíticos, ciegos, tartamudos, inválidos, muertos. Jesús hizo tantos milagros. Multiplicó el pan. Dio de comer a 3,000 en una vez y 5,000 a otros. Jesús dio todo eso, lo hizo todo eso. Pero si vemos exactamente esto, Jesús nunca, fíjense lo que voy a decir, Jesús nunca hizo un milagro para beneficio propio de él. Nunca lo hizo. Porque él venía a ver al ser humano caído y a sufrir todo. Él venía por pecadores, venía a ayudar al pecador, venía a asistir al pecador, pero nunca él utilizar sus fuerzas, sus recursos, sus capacidades para él superar las debilidades como ser humano aquí en la tierra, no, para él utilizarlas para el uso del ser humano, pero nunca para beneficio propio de él, para salir de problemas difíciles en la vida. Esa es la parte que nos falta entender a todos, pero este tema lo han divulgado tanto y lo han distorsionado completamente tanta gente que la naturaleza de Jesús no era así, no era como nosotros, es que era diferente. Pero hermano y hermana, eso lo vamos a ver en este momento. Entonces, esa era la introducción del tema de lo que vamos a hablar. Ahora vamos a hablar del tema profundamente, pero antes de empezar con el tema, creo que es importante tener una oración para que el Señor nos ayude a ver de este tema y que nos ayude a entender todos nosotros que si nosotros no asimilamos esa disciplina, ese amor, esa entrega y ese sentir de confianza en que creemos en las promesas de Dios, que lo que Él dice lo va a cumplir, no podemos avanzar de esa manera con Él, fiel y firmes. Entonces, vamos a inclinar nuestros rostros en oración para pedir al Señor que nos ayude en este tema. Poderoso Padre que moras en el reino de los cielos, Señor, gracias por este privilegio de llamarnos hijos tuyos. Y gracias, Padre, por darnos esta honra de poder abrir tu palabra, estudiarla libremente y poder nosotros mencionar tu nombre libremente por los méritos y por el sacrificio de Jesús que murió para el beneficio de la humanidad caída, para dar y abrir una puerta y dar un puente que por él podemos cruzar lo que no se podía cruzar, que es el camino hacia la obediencia y la disciplina y la restauración del alma caída. Señor, pedimos en el nombre de Cristo Jesús en este momento que nuestras facultades, nuestro sentir, pensamientos y oídos sean tomados con tus manos, protegidos con los ángeles para poder entender y comprender el tema de esta hora. En Cristo Jesús y por los méritos de Jesús lo pedimos, Padre. Amén. Entonces vamos a entender un punto. Vemos acá que Jesús fue tentado en el punto número 1. Entonces, Jesús fue tentado en el apetito, ¿no es así? ¿Y vas esto? Entonces, ¿qué es el apetito? La palabra sería, apetito sería control personal o temperancia. De no permitir nosotros que nunca el cuerpo o la mente nos haga hacer cosas que no son lícitas o ilícitas frente a Dios. Porque sentimos y porque deseamos y porque lo vemos, hey, creo que me conviene, me siento bien tranquilo. No. Es de agrado de Dios, es de beneficio para mi relación con mi Dios, o voy a negociar al hacer una acción, a tomar una acción o participar en algo, los principios de mi Dios. Entonces, de esa manera tengo que tomar en cuenta que si yo no tomo seriamente estos pasos, entonces no voy a tener un control sobre la carne, no voy a tener un control sobre mi ser y como persona siempre me voy a mover por los sentimientos que me convienen, en la forma que me conviene hacer las cosas y no me importan los principios de Dios. Y Satanás lo sabe y lo ve
Y está consciente de eso. Y por esa razón es que muchos de los seres humanos caímos o caemos bajo esas trampas, ya sean en cuestiones de apetito o en cuestiones de que no tenemos control personal de cosas. En fin. Ahora vamos a tener un análisis de esto. Vemos nuestros primeros padres en la tierra. Y quiero aclarar otro punto muy claro al llegar a esto. Jesús, el Padre Celestial, no formó al hombre del polvo, lo agarró, formó un hombre, le dio el aliento de vida y se hizo una alma viviente, ¿no es así? Ahora bien, y después del hombre, Dios saca una mujer. Después del hombre saca una parte del hombre que es del polvo, de ese ser humano también, y entonces de ahí saca, es una costilla, sabemos, y de allí hace a la mujer, y de la mujer sale, y los dos están hechos del mismo material, pero hechos con la misma mano de Dios. Los dos. Y los dos, que quede claro, los dos están hechos de algo que es sagrado porque está tocado por Dios. Dios lo ha hecho, y es puro, santo y sagrado. Entonces, de esa manera que entendamos claro que entonces al ver esta fotografía, vamos a entender muchos puntos que no los habíamos entendido de otra manera muchos seres humanos y no los presentan porque no quieren entrar en discusiones o en diálogos que van a causar inseguridad entre ellos, porque a veces estos diálogos lo que hacen es que se ponen ellos mismos en tela de juicio en cuanto a sus enseñanzas ya no van a dar. Entonces no se meten. ¿Por qué? Porque van a poner ellos mismos en cuestión o cuestionar otros sus puntos de vista doctrinales. Por eso no los tocan. Vamos a hacer lo siguiente. Entonces, vemos de esta manera que la mano divina de Dios hizo al ser humano, al hombre. ¿No es así? Ahora, vemos la otra parte. Que hoy día, hoy día entendemos claramente el evangelio de esta manera. Cuando Dios crió al hombre y crió a la mujer y les dijo, Dios lo estableció, es una unidad, salgan de la casa, el hombre casado tiene que irse a dejar a su padre y a su madre, vemos todo eso en el evangelio. Segundo punto, les dijo, vayan y multipliquen la faz y llenen la faz de la tierra, ¿no es así? O sea, van a poder procrear un hombre y mujer, tener hijos, pero también tener hijos como seres humanos del polvo. Por eso dijo, del polvo, venís del polvo, vamos a regresar todos. Lo que el Señor considera digno de heredar el reino de los cielos, Él se lo va a llevar al cielo. Y dice que vamos a ser transformados en un abrir y cerrar de ojos con un cuerpo divino y santo y sagrado, como el que Dios viene de arriba, el Señor de señores, de señores, Rey de reyes, a llevar a sus hijos al cielo. ¿No es así? Entonces va a quedar todo esto acá. Entonces, vamos a entender otros puntos acá, claro, de esa manera. Vamos a entender la parte de la forma en que Dios se manifiesta acá. Leemos entonces, le pregunté a Juan Carlos que vamos a ocupar personas que participen en literatura. Y voy a pedir a uno de la audiencia que nos ayuden a leer la palabra de Dios en el libro de Juan. En el libro de Juan, y dejen marcado ahí Lucas, porque vamos a regresar ahí siempre en Lucas, porque es el centro del tema. Entonces, vamos a leer allí en el libro de Juan, el versículo del 1 al 7. Si lo tienen por allí, Juan 1, del 1 al 7. Estamos por allí, Juanca, ¿lo tienes? O Juan Carlos, o que lo quiera, que lo va a leer, que lo lea, o Rolando. ¿Lo leo yo? Sí. Ok. Dice Juan 1, del 1 al 7. En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por él fueron hechas, y sin él nada lo que ha sido hecho fue hecho. En él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron sobre ella.
Hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Este vino por testimonio para que se diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyeran por él. Amén. Entonces estamos entendiendo acá que Jesús venía con un plan, Jesús venía con un propósito, Jesús venía con una agenda y con una misión, vaya, puedo decir. Y la misión que él venía era a establecer y a activar el plan de salvación, el plan de restauración, el plan de redención para la humanidad caída. Entonces venía él. Entonces de esa manera estamos teniendo estos versículos que por eso es que al principio era eso. Jesús, Dios, Cristo, Jesús, todavía en este momento nunca se había manifestado en cuerpo, carne y hueso, que lo podías tocar, lo podías ver, podías hablar con él, abrazar, y él podía sentir toda debilidad, todo sentir en cuanto como seres humanos, dolor, sufrimiento, alegría, felicidad, etcétera. Todo esto. Eso era lo que Jesús nunca había llegado a esa tierra. Por eso al principio era el verbo que existía, pero Jesús nunca se había manifestado aquí en la tierra. Por primera vez como ser humano venía. Entonces, vamos a entender entonces cómo es que se da esto y cómo es que se dan las dos cosas, que es la parte humana y la parte divina, por ese lado. Vamos a ver esto de esta manera. Cuando Dios crió a Adán, y Eva dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza, ¿no es así? Lo crió de esa manera. Entonces, la otra parte de esto es de que Dios tuvo que formarlo a él. Entonces, por eso, Joel, algo divino. Adán fue algo divino de Dios, hecho por Dios, pero hecho de algo. Porque reflejaba que de la tierra lo ha hecho acá, donde va a generar una generación nueva, algo criado nuevo, donde se va a ir multiplicando bajo principios, bajo estatutos, bajo leyes y conceptos que van reflejando al Creador, al dueño de todo, al que hizo todo esto posible. De esa manera tenemos que ver las cosas. Entonces, cuando Dios hace a Adán, lo hace con la mano de él, pero no ha habido en ese momento una relación entre hombre y mujer que den nacimiento a una criatura. Adán no fue así. Adán fue criado por Dios. No hubo eso que hace el hombre pecaminoso con la carne, de hacerlo a veces por sentimientos o por deseos, o en otras relaciones, sinceramente, por amor, un hijo, con conciencia. Entonces, de esa manera es lo que lo vamos a ver las cosas como entendemos. Ahora bien, cuando Jesús se manifiesta, vamos a ver los versículos siguientes, Brian, que nos lea ya del 8 al 15. Allí mismo en Juan capítulo 1. Para cerrar, donde vamos a encarrilarnos sobre ir armando esto. Juan capítulo 1. Hermanos. Pero digamos que lo lean del 8 al 15. Juan 1, versículos del 8 al 15. Exacto. Dice así la palabra del Señor. No era él la luz, sino para que diese testimonio de la luz. Aquel era la luz verdadera, que alumbra a todo hombre que viene a este mundo. En el mundo estaba y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales son engendrados no de sangre ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Y el Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. El 15 también, pastor. 15 también. Juan dio testimonio de él y clamó diciendo, este es de quien yo decía, el que viene después de mí es antes de mí, porque era primero que yo. Amén. Entonces estamos entendiendo acá claramente lo que está hablando acá Jesús, que nosotros como seres humanos quedamos claros, estamos claros que para que un ser humano exista y se manifieste, debe ser engendrado, ¿no es así? Entre hombre y mujer. Entonces, de esa manera lo que habla acá, dice, como seres humanos son engendrados de esa manera, pero el Hijo de Dios no es así, no fue de esa manera. Entonces,
vamos a ver el mismo ejemplo, cómo trabaja Dios. Del polvo de la tierra, Dios hace a Adán con sus manos. Lo hace a la imagen y semejanza de ellos. Y le da el aliento de vida, respira el aliento de vida, a esa alma se convierte en un alma viviente. Ahora viene el Señor y de María, una mujer que es imposible que se embarace sola, es imposible que tenga un hijo sola, viene nuevamente la mano de Dios y ahora hace manifiesto al lado contrario de algo ya establecido acá en la tierra de un ser humano. La mano de Dios ahora utiliza eso también y hace ahora que se manifieste por ese medio el Hijo de Dios. Para que entendamos eso, no fue por cosa carnal, no fue por algo divino, que sale Jesús y sale de eso que no es algo ordinario, es algo especial, que es imposible, pero nada imposible a los ojos de Dios. Y es por eso que surge José en esto a cubrir que su nombre, su integridad, y no quiso decirle a nadie que María estaba embarazada y no sabía ni por qué. Entonces, de esa manera es que vemos el relato acá, que cuando Jesús nace de la misma manera. Del polvo también crió a Jesús, pero acá en la tierra para que venga de algo divino del cielo, viene acá y del polvo que representaba a María, lo utiliza para hacer a quién? Que haya el Hijo Jesús, poder divino. De esa manera. Pero ahora va a ser lo mismo. Así como Adán sintió dolor y sufrimiento, ahora viene Jesús a pasar en esto, ahora en carne y hueso como todos nosotros, por la mano de Dios. Pero él venía con ese propósito. Ahora bien, vamos a entrar en este relato entonces, aclarando este punto. Vimos la primera tentación que vimos acá. Ahora vamos a ver las dos fotografías de lo que es verdaderamente la claridad de lo que representa Adán, lo que presentaba Jesús, en las condiciones en que estaban uno y el otro, como seres humanos, ya creados. Vemos la parte. Entonces, Cristo no estuvo en una situación tan favorable para resistir las tentaciones de Satanás en el desolado desierto, como lo estuvo Adán cuando fue tentado en el jardín del Edén. El Hijo de Dios se humilló y tomó la naturaleza del hombre después que la raza humana ya había caído. Fueron 4,000 años que se había apartado de Dios las generaciones desde el jardín del Edén, y de ese momento las generaciones iban paso a paso, se iban degenerando, se iban desviando y se iban corrompiendo, se iban degenerando cada día más y más y más, de generación en generación. Pasaron 4,000 años. Cuando Jesús viene a manifestarse él por primera vez, la generación que él enfrentó ya no era la generación que atrás, era peor todavía. Ahora bien, analicemos la otra parte. Durante siglos, el pecado había estado dejando sus terribles marcas sobre la raza humana. Y la degradación física, mental y moral prevalecía o se manifestaba o era visible en todas las familias humanas. Cuando Adán fue tentado por el tentador en el jardín del Edén, estaba sin mancha de pecado. Estaba en toda la fortaleza de su persona y perfecta y su perfección delante de Dios. Todos sus órganos y facultades de su ser estaban igualmente desarrollados y armonizadamente y sincronizadamente como Dios lo creó del principio. Entonces, Satanás se encontraba, queridos hermanos y hermanas, se encontraba él perfectamente en un ambiente que no había pecado, no había señal en lo absoluto de decadencia, de desgaste
que se estaban deteriorando las cosas. No había nada, todo estaba perfecto. Todo lo que Adán necesitaba como ser humano, tenía él a su alrededor. Todo lo que él podía anhelar, lo tenía a su alrededor. Todo él. No tenía necesidad de nada. Todo estaba perfectamente en el desierto, hermanos, en el desierto de la tentación con Cristo, estuvo en el lugar de Adán para soportar la prueba que éste no había podido resistir. Aquí venció Cristo en el lugar del pecado, porque en el lugar que él estaba no era el mismo lugar, porque en el lugar donde Jesús se encontraba era desierto, desolado, seco, sin nada de manifestación o sin nada de poder visualizar vida o algo que te podía dar ánimo, motivación. Estaba en un lugar desierto, sin ninguna vegetación, todo se veía muerto, sin nada. ¿Imaginas lo que te puede afectar a ti psicológicamente como ser humano esas condiciones? Son deprimentes, son verdaderamente desesperantes, son intolerantes y son verdaderamente críticas y muy difíciles y complicadas de superarlas. Pero Jesús se encontraba allí. En el desierto de la tentación, Cristo estuvo en el lugar de Adán para soportar la prueba que éste no había podido resistir. Aquí venció Cristo en el lugar del pecador. Cuanto 4,000 años después de que Adán dio la espalda a su luz de su hogar, separada de la presencia de Dios, la familia humana se había apartado cada vez más en cada generación sucesiva de la pureza, de la sabiduría y de los conocimientos originales que Adán poseía en el jardín del Edén. ¿Estamos entendiendo esto? Lo que estamos hablando acá, queridos hermanos. Lo que Adán tenía a sus alrededores y como se encontraba Jesús, era todavía más difícil y más complicado él de superar. Pero él vino acá con un pensamiento de decir, yo vine a hacer la voluntad de mi Padre y no la mía. Él venía con ese plan. Él venía con ese deseo, con ese sentir de darnos a nosotros como seres humanos sin esperanza, sin ningún futuro, vaya, en nuestras vidas. Él vino a darnos esa oportunidad a usted y a mí, a darnos la oportunidad de poder vivir, de poder cambiar, de poder restaurarnos, de poder darnos ese camino, de poder darnos esa claridad de visualizar y de entender y de comprender lo que verdaderamente Dios representa para el beneficio de la humanidad. Ese es el plan de restauración, el plan de ser redimidos, de ser restaurados y de ser transformados en el nombre del Señor por el sacrificio de Él, por lo que Él sufrió. Entonces, de esa manera se encontraba allí. Entonces, como Cristo, llevó los pecados y las debilidades de la raza humana, tal como existían cuando vino a la tierra para ayudar al hombre. Con las debilidades del hombre caído sobre el favor de la raza humana, había de soportar las tentaciones de Satanás en todos los puntos en los que pudiera ser tentado el hombre. En todos los puntos. Entonces, Jesús no vino a ser una persona más elevada o más. Adán fue hecho, dice, a la imagen y semejanza de Dios, y estaba con esa pureza y con toda esa santidad. Y Jesús vino de esa manera, hecho por Dios, con la mano de Dios, pero criado aquí y nacido acá como cualquier ser humano, que sentía dolor y sufrimiento como todo. Entonces, analizando estos puntos, entonces vemos lo siguiente, que dicen que el primer Adán fue hecho perfectamente y fue
llevado por ese lado. Y así Adán, con sus facultades conscientes, sincronizadas en todo aspecto, en lo divino de Dios, porque él dialogaba con Dios, conversaba con ángeles, compartía y tenía diálogos con ellos diariamente, con los ángeles y con Dios. Entonces Dios, cuando se encuentra en el desierto, Jesús, Satanás vino a hacerse pasar como un ángel de luz, y por eso le decía, ¿y cómo sé yo que eres tú el Hijo de Dios? Entonces demuéstrame. Yo conozco a Dios. Dando a entender, yo vengo a ayudarte, pero para que no seas el impostor, demuéstrame algo. Y esa fue la forma que el diálogo se presentó con Satanás en el desierto. Entonces vemos acá que Adán estuvo rodeado con todo lo que podía desear su corazón. Estaba atendida cada necesidad suya. No había pecado, ni había señales de decadencia en el glorioso jardín del Edén. Los ángeles de Dios conversaban libre y continuamente con él. Entonces, de esa manera, los momentos que vivió él allá fueron en unidad y en armonía. Pero, Cristo Jesús no fue así. Vivía en comunión con el Creador, Adán en el jardín del Edén, pero no en Cristo. Los pacíficos momentos que él sentía y podía vivir, tenía todo a su alrededor, esa felicidad, esa luz, esa presencia de la asistencia divina de Dios. Adán y Eva tenían todo a sus alrededores. Adán se hallaba en la perfección de su vida, de su creación de Dios y su realidad. Era la más noble obra del Creador. Está creado él a la imagen y semejanza de Dios, pero era un poco menor que los ángeles. Era Adán. ¿Estamos entendiendo eso? Adán era un poco menor que los ángeles, pero para conectar eso mismo con esto, vamos allá que alguien nos lea la palabra de Dios en el libro de Hebreos, capítulo 2. Hebreos capítulo 2, versículos del 9 al 18. Si alguien lo tiene por allí, Hebreos capítulo 2, del 9 al 18. Dice de la siguiente manera: pero vemos a aquel que fue hecho poco menor que los ángeles, a Jesús, coronado de gloria y de honra, a causa del padecimiento de muerte, para que por gracia de Dios gustase la muerte por todos. El 10. Porque convenía que aquel por cuya causa son todas las cosas y por quien todas las cosas subsisten, que habiendo de llevar muchos hijos a la gloria, perfeccionase por la aflicción al autor de la salvación de ellos. Porque el que santifica y los que son santificados, de unos son todos, por lo cual no se avergüenza de llamarnos hermanos, diciendo: anunciaré a mis hermanos tu nombre, en medio de la congregación te alabaré. Y otra vez confesaré en él, y de nuevo, he aquí yo y los hijos de Dios que Dios me dio. Así que cuando los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo, y liberar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Porque ciertamente Sigue. porque ciertamente no socorrió a los ángeles, sino que socorrió
a los de la descendencia de Abraham, por lo cual ser en semejante a sus hermanos para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere, para expiar a los pecados del pueblo. Pues en cuanto él mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. Bien. Estamos entendiendo acá, queridos hermanos, el punto siguiente. ¿Por qué? Porque se ha divulgado un evangelio sacado de los contextos, un evangelio desviado, un evangelio verdaderamente que no va de acuerdo a la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque el evangelio que se está divulgando hoy día es que somos pecadores, vamos a seguir pecando, no vamos a superar el pecado y vamos a seguir hasta que el Señor venga. Eso es una mentira. Eso es para justificar que seamos irresponsables. No seamos nosotros respetuosos a su palabra. No seamos responsables de nuestras acciones. No seamos personas disciplinadas, obedientes y a la misma vez comprometidas al evangelio. Entonces buscamos esos medios ¿para qué? Para justificar. Entonces que todos somos pecadores, hombre. ¿Qué se puede esperar de un ser humano como yo, pecador? Pero el Señor sabe que me ama y hace no. El Señor puede salvar a cualquier pecador. El Señor puede salvar a cualquier pecador. Pero no se va a llevar pecadores al cielo. No se va a llevar ningún pecador al cielo. Entonces, por esa razón, para desmentir ese evangelio mentiroso que hablan, estamos hablando de ese tema. ¿Por qué? Porque está diciendo, Adán fue hecho, dice, un poco menor que los ángeles. El primer Adán. El segundo Adán, dice acá en Hebreos, es Jesús, hecho igual un poco menor de los ángeles. Adán fue criado con las manos de Dios, hecho del polvo, salió un ser humano. María, hecha del polvo, es un ser humano. Con la mano de Dios sale Jesús. El mismo contexto, las mismas ingredientes, la misma manifestación divina de Dios. Ahora, Adán fue el inicio de la humanidad, está caída. Jesús viene de la humanidad caída, sale el Hijo de Dios, pero Él viene con un plan de restaurar y darnos nuevamente una esperanza a cada ser humano para poder ser restaurados, para poder ser transformados y para poder ser aceptados delante de Dios por medio del respeto y la obediencia a su Hijo, el que vino a ser nuestro Salvador y Redentor de la humanidad. Es diferente. Es diferente y todo depende de la seriedad, de que pongamos las cosas y que dejemos de comportarnos como el resto del mundo y debemos de estar haciendo lo que el mundo hace y estamos repitiendo las mismas tonterías, la misma actitud, la misma falta de respeto, la misma falta de compromiso de todo el mundo y decimos que estamos con Dios. Por favor, eso no se hace más. Si somos hijos de Dios, demostrémoslo con acciones y con hechos. Y Jesús lo demostró. Entonces, en la tentación número 2 fue esa. Entonces, si vemos en la tentación número 2 de Jesús, que está acá, en donde le habla Satanás, y dice aquí la palabra de Dios, y le dio el diablo a Dios y le dijo, a ti te daré toda esta potestad y la gloria de ellos, porque en mí me es entregada y a quien quiero la doy. Si tú, pues, me adoras, todo será tuyo. Lucas 4, versículos 6 y 7. Dice, todo. 8 dice, y respondiendo Jesús le dijo, quítate delante de mí, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás, y a Él solo servirás. Esa es la parte. Entonces, en esta parte, en la parte 2 de la tentación es la codicia. Es el verbo codiciar, o sea, anhelar cosas, querer cosas que otros tienen o que tú ves, que te gusta, que te agrada y que a como dé lugar las vas a querer. Si yo quiero ganar una plata y me la dicen, venga a trabajar, sabiendo yo que el sábado es el cuarto día del Señor, me dicen esa plata, se la vamos a dar doble, venga a pagar para acá. Si yo codicio esa plata, no me importan los principios de Dios, me voy a ir a hacerlo. ¿No es así? Me voy a ir a hacer.
Que es alcanzando todas las riquezas, todo lo que es, todo te lo doy, lo que tú no, todo te lo voy a dar. Pero honrame a mí, o sea, desvíate de los conceptos de Dios, haz lo que te digo y olvídate de Dios. A mí, hazme lo que te digo, yo te voy a dar todo eso. Es lo que hacemos. Nosotros al negociar los fundamentos, los principios, la base de su evangelio, la base de su ley, la base de sus principios, nos sacan ¿de qué? De la sincronización, de la concentración espiritual, mental, de la sensibilidad espirituales, y vamos nosotros a negociar esas cosas por intereses personales. Y ya no lo vemos de otra manera. Llego tarde por allá, este sábado no voy para acá, esta semana no voy, hago un trabajo, pero termino, acabo, pago con diezmos y ofrendas mi pecado. No, Señor, por favor. Señor no quiere eso. El Señor lo que quiere es que seamos fieles, que seamos honestos, que seamos disciplinados, que seamos obedientes, por lo que Satanás está diciendo. Y él le dijo, retírate, Satanás, tú sabes muy bien lo que Dios pide, tú sabes a lo que yo vengo acá y lo que voy a hacer. Y yo vengo a hacer la voluntad de Dios. A mí esos juegos no me entran. Te vas de aquí. ¿Por qué? Porque el ser humano ya fue tentado. El ser humano fue caído por esto. Y conmigo, no. Porque yo sé a dónde vienes, a lo que es y sé los resultados. Y yo vine a ser el ejemplo como ser humano, que si cualquiera quiere salir a los cielos, agarre su cruz, ese sacrificio, ese compromiso, y voluntariamente de él, se agarre de mí, me agarre la mano y sigamos adelante para que termine conmigo en los cielos. Esa es la parte. Pero a veces cuando las cosas se nos ponen por cuestiones económicas, por cuestiones de la acá, hacemos un lado los principios de Dios y nos vamos a lo que queremos primero. ¿Dónde está Dios en eso? ¿Dónde está Dios en eso? Entonces esa es la parte que no queremos nosotros ser conciencia. No queremos en ese compromiso. Entonces de esa manera vemos acá que Jesús lo reprendió. Entonces de esa manera fue que Jesús fue a hacer eso. Entonces vamos a ver lo siguiente. Vamos a ver si Jesús tuvo verdaderamente éxito con otros anteriores de nosotros. Vamos a hacer una cosa, una pregunta que les vamos a hacer aquí entre todos nosotros. ¿Satanás lo creemos él capaz de desviar a un ser humano? ¿Satanás qué no convenció a los ángeles en el cielo de desviarse y cayeron para acá? Satanás es fuerte. Y no juguemos con esas cosas. Y la única forma es ponernos la armadura del Señor en todo momento y traer armada siempre. Que cuando nos venga el golpe estamos armados para recibir el nombre del Señor. Pero si no somos disciplinados en ponernos la armadura del Señor, que está en Efesios capítulo 6, no vamos a resistir los golpes. No vamos a resistir como seres humanos. Entonces, aquí te tengo una cita que viene en Mensajes Selectos, tomo 1, en la página 315, dice lo siguiente. También había tentado a Moisés, ese es el diablo. Pero vamos a leer más arriba. Puedo vencer a los israelitas, puedo vencer a todo el mundo en nombre del Señor. Pero dice aquí, también había tentado a Moisés, el hombre manso, para que se apoderara de la gloria que Dios demandaría, mediante la complacencia del apetito y de los sentimientos y pasiones había inducido a David y a Salomón, que habían sido especialmente favorecidos por Dios, a quien incurrieron en el desagrado de Dios. Y se ajustaba que todavía podría tener éxito en seguir procurando y viviendo con Dios. De esta manera, Satanás se sintió fuerte y capaz de controlar. Si venció a David en cosas de la carne, si venció a Moisés en cosas también de sentimientos y de pasiones, y entonces a Salomón, de esa manera, ¿ustedes creen que Satanás no nos conoce a cada uno de nosotros? ¿No nos ha visto qué debilidades tenemos? Nos conoce a todos, a cada uno de nosotros. Y sabe qué botoncito nos va a apretar, y nosotros en lugar de cubrirlo en el nombre del Señor, protegerlo, póngale allí,
pega loca o tape o lo que sea para que no se los presione el nombre del Señor, para que no caiga. Cúbranlo en nombre del Señor. Señor, en el nombre de Cristo yo cubro esto que son mis debilidades y las voy a tener la victoria y voy a vencerlas porque yo, Señor, creo en ti, tengo fe en ti y sé que tus promesas son verdaderas. Tengo que superarlas, pero pues si no hago esa fuerza, la disciplina, esa entrega, esa humildad de reconocer ese ser humano que camine con reverencia y respeto a Dios, vamos a seguir en esa mediocridad de cristianismo. Y Jesús eso vino a quebrar eso, exactamente a demostrar. Por eso dice Jesús que tenemos que repetir, yo soy débil, pero en Cristo, que me fortalece, todo lo puedo. De esa manera, Jesús dijo así, yo vine a hacer la voluntad de mi Padre, y por este compromiso con mi Padre, Satanás no tiene. Superó a ellos. Entonces, aquí en esta cita que te voy a dar un poquito más, esta viene en Primeros Escritos, en la página 163. Ahí lo leen. Miren lo que pasó. Moisés le falló al Señor. Miren lo que pasó aquí. ¿Cómo es que sabía él que podía acabar con Jesús? Dice aquí la cita. Empieza el relato de esa manera. Cuando Moisés bajó del monte con las 2 tablas de piedra y vino a Israel, dice aquí, adorando y vio a Israel, adorando al becerro de oro, se hirió en grandemente y arrojando al suelo las tablas, hizo pedazos las 2 tablas. Vi que Moisés, esa es la sierva de Dios dice, vi que Moisés no pecó en esto, se hirió por Dios, celoso por su gloria, pero, dice aquí, cuando cediendo a los impulsos naturales de su corazón, se arrojó la honra debida a Dios y por este pecado no le dejó Dios entrar en la tierra de Canaán. ¿Estamos entendiendo esto? A veces nosotros vemos circunstancias y nos dejamos ir como humanos. Damos golpes y preguntamos cosas después, porque nos sentimos con eso prendido dentro de nosotros. No. Haga pausa. Si soy un hijo de Dios, ¿qué me está hablando mi Padre Espiritual en ese momento que tengo que hacer? De esa manera, haga pausa en todo. Nunca se deje irse nomás por lo que ve o porque usted se siente así o porque ya registró en su cabeza así y que son así las cosas, así van a ser. Haga pausa primero, medite, sea humilde y analice cada punto para que de esa manera acabamos haciendo la voluntad de Dios y no lo que uno como ser humano hace a veces a veces hasta vergüenza nos da a veces cuando ya nos ponemos a pensar cómo nos comportamos y dice yo, pero qué tontería hice, qué burrada hice, ¿cómo es que caí en eso? Precisamente por eso, porque no estamos parados en esa piedra fuerte que es Cristo Jesús, donde hacemos pausa, meditamos. No, eso no lo puedo hacer. Eso no es de Dios. Me duela, me trago ese trago amargo y tengo que hacer la voluntad de mi Dios, porque Él lo demostró, que haciendo la voluntad de nuestro Padre, podemos superar nuestras debilidades, podemos tener victoria en nuestras debilidades, en nuestros defectos y ser unos seres humanos que agradamos a Dios y podemos ser agrado a la humanidad de esa manera. Es lo que nos pasa a veces a muchos. Entonces, sigamos en este relato. Satanás había procurado acusar a Moisés ante los ángeles. Se alegró del éxito que había obtenido al inducir al desagrado a Dios que Moisés hizo. Y dijo a los ángeles que vencería al Salvador del mundo en cuanto viniese a redimir a la humanidad. Debido a su transgresión, Moisés cayó bajo el poder de Satanás, el dominio de la muerte. Si hubiese permanecido firme, el Señor le había dejado entrar en la tierra prometida y le habría trasladado luego al cielo sin que viese la muerte. Pero el Señor vio en él
que no. Seguimos en ese relato. Moisés pasó por la muerte, pero Miguel bajó y le dio vida antes que su cuerpo viese la corrupción. Satanás trató de retener ese cuerpo, dice aquí, reclamándolo como suyo, pero Miguel resucitó a Moisés y se lo llevó al cielo. Siguiente, Satanás protestó ardientemente contra Dios, llamándolo injusto por permitir que se le arrancase su presa, pero Cristo no permitió a su adversario, aunque era por la tentación de como él sirvió de Dios, había caído, le remitió a su padre, diciendo: Jehová te reprenda, Satanás. Pero este siervo es un siervo que murió arrepentido y es digno de heredar el reino de los cielos. Hermano y hermana, podemos cometer errores todos, pero podemos arrepentirnos de decir: yo no hago esas tonterías más. Dios me da esa oportunidad y nunca voy a desaprovecharla. La voy a utilizar en lo que más pueda, porque Dios es digno de ser un Dios que le agrademos y que hagamos su voluntad en todo. La última tentación que nos queda acá es la siguiente. Vamos aquí, en la última tentación. Vamos allá al capítulo nuevamente de Lucas. Y entonces dice aquí en el versículo 9 de Lucas, capítulo 4, y le llevó a Jerusalén, le puso sobre los niveles más altos del templo y le dijo: si eres el Hijo de Dios, échate de aquí abajo. 10. Porque escrito está: a sus ángeles mandará acerca de ti, que te guardarán. 11. Y en sus manos te sostendrán, para que no trompiesen tus pies en piedra. Y respondió Jesús y le dijo: dicho está, no tentarás al Señor tu Dios. Aquí el otro punto que es de la tercera tentación es la siguiente, que es lo que dice aquí en su palabra, que es esto: adoración, culto, respeto, reverencia o gloria en todo lo que hagamos al Señor. Esa es la parte de esa tentación. Todo. Si queremos al Señor, entonces todo lo que hagamos, si son cosas seculares, cosas laborales, cosas de decisiones personales, acciones tomadas por cualquier cosa, que busquemos siempre que vayan de acuerdo al agrado de nuestro Dios en todo. Todo. Esa es la parte que nos falta a todos, esa disciplina, para que Dios vea y esté armando y esté formando al Hijo que eventualmente mañana se vaya al reino de los cielos con Él. Si Él no viene, cuando estamos vivos por acá y nos toca dormir, esperar en la resurrección, sabemos que si morimos fiel en Él, Él nos va a hablar cuando la trompeta suene, nos va a levantar y nos va a llevar a su reino. Eso el Señor lo dice claro. Entonces, vamos a leer en el libro del libro de Hebreos. Vamos a tener dos versículos bíblicos en el Hebreos. Uno que lea Hebreos 5, versículo 9, y otro que lea Hebreos 4, del 14 al 16. El primero, Hebreos 5, 9. El segundo, Hebreos 4, del 14 al 16. Hebreos 5:9 dice así: y habiendo sido hecho perfecto, vino a ser autor de eterna salvación a todos los que le obedecen. Amén. Amén. La otra persona que nos lea el otro versículo, o el que con tú mismo, o quien sea. Hebreos 4, ¿qué es, pastor? 14 al 16.
Dice así Hebreos 4, 14 al 16. Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras flaquezas, sino uno que fue tentado en todo, según nuestras Sí. acercándonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Amén. Entonces, Amén. vamos a entender esos puntos para cerrar en esto. Vemos acá entonces, queridos hermanos, lo siguiente. Para que Jesús pueda redimir al pecador, para que Jesús pueda levantar al pecador, Jesús tiene que llegar al mismo nivel donde está el ser humano para poderle darle la mano. ¿No es así? Si no, no se da eso. Entonces, Jesús tenía que bajarse, humillarse de lo más bajo que pueda hacer y caer donde estaba el ser humano allí podrido, levantarlo y también el levantarse. Yo estoy aquí igual, mírame a mí, agárrate de mí y salgamos adelante. Entonces, Dios no puede mantenerse arriba o no puedo llegar más abajo porque yo vengo con otra deidad, con otra divinidad y no puedo contaminarme. No, no, no. El Señor tuvo que bajar a ese nivel, a como estaba el ser humano caído para poder levantar a esos seres humanos y ser Él, que por Él y por los méritos de Él podemos ser restaurados, perdonados y redimidos en su nombre. Todos. Esa es la parte que nos falta entender a todos. Humildad, disciplina, compromiso y entrega total a Dios. Para que este enemigo, ese Satanás que por 6,000 años ha estado haciendo ese jueguito, no nos la hace nosotros, porque al lado de nosotros estará Jesús y con Jesús todo lo podemos en su nombre. Amén. Esa es la parte que quiero cerrar ese tema, cerrar este estudio con todos ustedes de que todo podemos superar cuando hay ese espíritu, cuando hay esa disciplina, cuando hay esa actitud dispuesta a dar honra y gloria en todo al Señor, se logran los objetivos, se dan los resultados y se manifiestan las bendiciones del Señor en nuestras vidas. Espero que eso nos haya ayudado a todos. Espero que eso nos haya servido de enseñanza a todos, para la honra y gloria de Dios, que son siempre mis deseos, mis oraciones por ustedes, que superen todo lo que tienen que superar en nombre del Señor y cada día seamos mejores cristianos, mejores seres humanos, mejores compañeros y mejores amados unos y otros como Dios quiere que nos amemos. Entonces, de esta manera, creo que cerramos. No sé si están por allí para tener el canto de oración o cerramos con una oración. Ustedes me dicen. Ustedes me dicen qué hacemos en este momento. Walter, ¿tiene un canto por ahí? Sí, puedo poner uno. Ok. Vamos a poner uno. ¿Estamos? Ya casi lo está poniendo, pastor. Muy Igual. bien. Me han informado a mí afuera acá, me mandaron una nota diciendo que yo voy a empezar a las 2:30 aquí, porque se salieron de la secuencia. Entonces salieron de la secuencia, ponen canciones y luego después ya entro. Ok. Ok. Listo, Walter. Okay. Señor, mi Dios y Salvador, mi gran anhelo es servirte a ti. Oh Salvador, yo
siempre amarte y en tus pasos quiero yo seguir. Rindo mi ser a ti, Cristo, yo quiero que me limpies tú y quites todo mi pecado y mal. Tu siervo siempre anhelo ser, Señor, y en tus manos quiero siempre estar. Brindo mi ser a ti, mi Redentor. Acepta hoy mi vida y amor. Cristo Señor, mi apoyo en el pasado, mi esperanza en años que vendrán. Defensa mía, sé en esta vida, sé tú mi paz por la eternidad. Rindo mi ser, mi Redentor. Confío en ti, oh Cristo, mi Señor. Amén. 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 Bueno, oremos, queridos hermanos. Poderoso Padre que moras en el reino de los cielos, Señor, gracias. Agradecidos que por este medio de la tecnología que está disponible, hemos podido tener ese servicio, ese estudio, que nos sirve de meditar y de entender y de comprender que Jesús superó todo esto como humano porque Él se disciplinó, Él totalmente se entregó a su Padre para hacer su voluntad y en todo momento de tristeza, sufrimiento, de padecimiento como humano, siempre repetía, yo haré la voluntad de mi Padre y no la mía. Señor, ayúdanos a que cada día de cada uno de nosotros, tengamos eso claro. Que aquí hay un plan establecido por Dios de restauración, el plan de darnos una oportunidad a nosotros de ser nuevamente redimidos y restaurados. Pero la parte que nos toca a nosotros es disciplinarnos, obedecerte y respetarte y amarte de la misma forma que tú demostraste de amor a la humanidad. Gracias, Padre. Te doy gracias por todo esto y ayúdanos a superarnos, cada uno de nosotros, en todas nuestras debilidades, nuestros defectos, y a salir adelante con una victoria en todo esto. En tu nombre y por los méritos de Jesús lo pedimos, Padre. Amén. Amén, amén. Amén. Un gusto de tenerlos a todos ustedes por acá y gracias a Dios que se dio esto y aquí estamos por este medio. Y algún comentario o algo, aquí estamos, que todavía tengo como unos 10 minutos antes de que vaya. Aquí nomás abro mi puerta y son 50 pasos que doy y entro al estudio. Luego ahí está el templo o está el culto, las cámaras y todo listo. Muchas gracias, pastor, por el tema. La verdad, le agradecemos montones. Y acuérdese que los sábados no se puede caminar mucho, ¿verdad? Esa es la ley mosaica. Ah,